Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Wells y bienvenido a esta recopilación del video del webinar que fue del lunes pasado, en el cual expliqué algunos tips para el diseño de circuitos electrónicos para señales SG. En este caso, en este video vas a ver toda la exposición que es el que tuve, que fue en PPTs. Sí vas a ver un poco el PPT, no se muestra mi cara, pero sí hay PPTs. Voy hablando yo, voy diciendo lo que hice, todos los pasos que me tomó desarrollar un diseño. Y luego de eso vas a ver una ronda de preguntas, o mejor dicho vas a escuchar, porque hubo un problema ahí con la grabación, no sale, yo no salgo yo, no se muestra mi cara, pero sí se muestra o se escucha, mejor dicho, todas las preguntas, todas las respuestas y algunos comentarios, lo que pude hacer, lo que pude interactuar y todo lo demás. Fue bastante bonito y te lo dejo acá para que lo puedas ver. Y posiblemente si te gusta este video dices, oye, me quedé con ganas de aprender más, pues no sé, deja acá tu comentario, Wells, me gustaría escuchar más o saber más. Entonces, cualquier día podemos hacer un webinar aquí en el canal, así de la nada. Entonces, aprovechando la cuarentena y todo lo demás. ¿Qué dices? Te dejo acá con el video, ya no hablo más. Nos vemos en el siguiente video y gracias por verlo. Chao, chao. Voy a explicarles lo que vengo a hacer, lo que vengo a decirles, a contarles un poco sobre los tips sobre diseño de circuitos analógicos para señales SG. Me gustaría, si todas las preguntas, mejor dicho, que tengan, me las hagan al final. Vamos a continuar poco a poco, lo voy a explicar cómo voy a basarme esta exposición, en qué lo voy a explicar en un proyecto que he realizado, y poco a poco van a realizar diferentes cosas. Por ahí me comenta que no me escuchaban. ¿Tú me escuchas? Todo bien, ¿verdad? Juan, Sí, sí, sí se escucha normal. De repente por ahí ya. tienen problemas de Sí, internet, del lado. pero Ok, voy a encenderlo. Ok, entonces, bueno, comenzamos. Este es tips sobre diseño de circuitos analógicos para señales ESG. Primero, obviamente, voy a hacer la presentación. Yo soy Wells, como pueden ver acá, soy ingeniero electrónico con experiencia en programación de microcontroladores y creador de contenido educativo, ¿no? Tengo un canal en YouTube donde subo programas sobre microcontroladores, en electrónica básica. También soy fundador del grupo de investigación 4550 y me gusta un poco lo que es audiovisuales, marketing, ¿no? Y actualmente vengo laborando en lo que es los laboratorios de electrónica y mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Perú. Un poco más de lo que vamos a explicarle, lo he dividido esto en, bueno, le he puesto acá índices, y que voy con total en 6 puntos, ¿no? Tenemos el diagrama de bloques, el diseño de circuitos, simulación, implementación, conclusiones del proyecto y tips sobre el diseño. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es el diagrama de bloques. Y para eso voy a presentarles justo mi tesis. Yo desarrollé una tesis llamada Diseño de un sistema digital de adquisición programable para la implementación de filtros digitales. En este caso, mi tesis fue esta, como pueden ver. La idea, el concepto general de la tesis era poder tener un microcontrolador, un sistema en el cual tú podías arrastrar cualquier filtro digital, grabarlo en el microcontrolador y obtener, digamos, poder implementar tus filtros digitales, ¿no? Como dice el título. Y tú lo podías cambiar, podrías variar la configuración. Por ejemplo, si querías que un filtro FIR pasa abajo, pasa alto, tú podrías variar todo eso. Yo le desarrollé un módulo de prueba que era con la señal SG. Entonces, lo que vamos a ver un poco hoy día es el módulo de preamplificador y el módulo de condicionamiento. Esos son los dos puntos. Vamos con el diseño del circuito. Y para eso, antes de comenzar con el diseño del circuito, cuando yo comencé haciendo el circuito, eh, yo, como dije, hice el módulo de prueba, iba a obtener la señal SG. Pero primero tenía que definir el SG, ¿no? De qué trataba, había muchas cosas, cómo se eh, originaba, etcétera, ¿no? Había muchas preguntas que tenía que responder antes de comenzar con... Y para eso lo que yo hago es simplemente aquí saber cómo y dónde se origina la señal SG, ¿no? Al conocer yo desde dónde nace, hasta dónde parte y cuál es la forma, me ayuda a entender mejor cómo es la señal. Luego de eso me interesé saber si había algún instrumento que mida esta señal SG. Si habían diferentes tipos donde también se veían diferentes señales SG y obviamente que es el electrocardiografo. Y entonces ahí puede ver un poco, conocer un poco más de estos instrumentos. Luego, las características, ¿no? ¿Qué rango de frecuencia? Eso es muy importante y tanto así la amplitud. Porque, por ejemplo, aquí puse que de 0.5 milivoltios a 5 milivoltios. Entonces, al conocer yo esta amplitud y esta frecuencia, me ayudaba a diseñar un circuito mejor. Y más adelante vamos a ver el amplificador. Como yo conocía estos valores iniciales, ya sabía a qué manera o a qué magnitud la podría amplificar.
Son cosas o términos que de cierta manera es teórico, pero que me ayudaba a definir más mi diseño. Otra manera es cómo lo iba a obtener. ¿Qué lecturas de la señal SG? ¿No? Podemos decir que SG en reposo, en actividad, el método de Holter. Entonces, para mí, yo definí que iba a ser SG en reposo. Luego, ¿qué derivaciones iba a tener? Hay en total 12 derivaciones, de las cuales iba a trabajar con las 12 o solamente podía trabajar con 3. Entonces, eso yo fui definiendo y al final trabajo con derivaciones de Beethoven. ¿Por qué trabajo con estas 3 y no con las 12? Uno, porque como era un módulo de prueba, no necesitaba saber muchas de las señales, necesitaba ver todas las señales en sí. Podríamos decir la más, ¿no? O lo más simples para un módulo de prueba. Entonces, por eso es que elijo el método de Beethoven. Luego de eso, yo hago un poco sobre el módulo de prueba, que ahí viene más el diseño, ¿no? Y para esto sí necesité primero definir algunas cosas o tener algunas consideraciones, ¿no? ¿Qué electrodos iba a utilizar? Era lo principal, ¿no? Saber de qué contacto eran o de si eran económicos, desechables o simplemente eran de plata, por qué eran, cuál era el beneficio de tener cada uno de los, en este caso, de los electrodos, ¿no? Iba a ser la conectividad, porque son más económicos. Entonces así yo fui descartando y me quedé con los 3M 2228, que para mí simplemente eran económicos, porque vendían 50 unidades por 25 soles, y eran sobre todo fáciles porque se podría colocar simplemente un pegamento, digamos así, quitaba, y se colocaba y simplemente ahí venían los electrodos. Luego de eso, ¿a cuánto le iba a amplificar? ¿No? Porque era una señal SG, como hemos visto, que tiene de 0.5 a 5 milivoltios. ¿A cuánto podía llegar a amplificar esa señal? ¿Cuál era el rango de referencia? Una de las cosas que también, hablando de rango de referencia, es que yo miro el microcontrolador que voy a utilizar, y era un DCPIC 33. Entonces, este DCPIC 33F tenía un rango de referencia de 0 a 3.3 voltios su ADC. Entonces, mi amplificación no podía ser mayor a ese voltaje, a ese rango de referencia, porque si era mayor, o iba a sobresalir en este caso la señal, y lo que iba a hacer era perder información, y no iba a tener la señal SG que era lo que quería. Luego la alimentación. ¿Con cuánto lo iba a alimentar? ¿Con 5 voltios, 9 voltios? Entonces yo comencé a sacar cálculos y coloqué que 5 voltios y menos 5 voltios. Y algo que acá no he colocado es que yo utilizo para el voltaje negativo, utilizo un circuito integrado, el ADM660, que era un circuito integrado de 6 patitas, si no estoy mal, o perdón, de 8, en la cual simplemente colocaba 2 condensadores de faradios y ya tenía un voltaje negativo. O sea, le alimentaba 5 voltios, tenía menos 5 voltios. Me ha simplificado bastante la vida para tener ese voltaje negativo. Luego, la protección del usuario. Debo colocarle resistencias para no, en caso, dañar al usuario. Esa referencia, LSG, al obtener 3 puntos, vamos a decir con la de Beethoven, tienes 3 puntos, ¿verdad? Tiene brazo derecho, brazo izquierdo y pierna derecha. ¿Cuál de esos 3 puntos? Yo necesito que el circuito la alinee con otra, y esa como, por ejemplo, cuando haces un mundo, siempre una masa, una tierra. Entonces, esas tierras tenían que unirse entre el cuerpo humano y el sistema. Pero la idea era que al hacer esto, no haya, digamos, un error y puede hacer que queme, o digamos, por ejemplo, le falte seguridad al usuario, ¿no? Aquí iba a colocarse esto. Entonces, de una manera de protegerlo, hice la tercera parte, que era el tercer. Luego de eso, utilizo un cable específico, que ahorita se lo voy a mostrar, y eso es un poco más el diagrama de bloques que yo utilicé. Lo siguiente es el módulo de frecuencia. Aquí están viendo el cable que yo utilicé. El cable que yo utilicé era un cable, bueno, en este caso, colocaban los electrodos ya con apantallamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no había una señal que interfiera y no había mayor ruido de la que podría tener en el aire, ¿no? Entonces, era como que una señal más pura. Y esta señal pura, que iba con 3 salidas, como pueden decir como audífono, iban de frente al amplificador y a las resistencias. Entonces, este es el circuito que yo realicé. Vamos a ver partes de él. Primero vamos a ver la resistencia de protección. ¿Por qué utilizo una resistencia de 1K? Yo me baso en lo siguiente, en el tiempo de exposición y la intensidad de corriente.
esto está en corriente continua. Hay un tiempo, por ejemplo, acá dice que o hay un umbral de percepción del usuario en el cual siente 2 miliamperios, ¿no? Siempre va a sentir como que, ¿qué está pasando acá? Son 2 miliamperios. Entonces, luego hay un umbral de no soltar. ¿Qué es lo que pasa? Hay un momento donde sí, o sea, tú puedes sentir un pequeño, digamos, más corriente, que puede llegar hasta 200 miliamperios, pero si te das cuenta, tiene que ver por tiempo. Mientras va aumentando el tiempo, lo que tú puedes aguantar de corriente ya no son 200 miliamperios, sino va bajando más o menos a unos 20 miliamperios. Yo sabía que el contacto con mi sistema y el usuario era muy directo, entonces yo no quería que no le iba a alimentar con 200 miliamperios todo el rato, o no, mejor dicho, sabiendo que si al llegar más tiempo, pues se iba a quemar o iba a pasar al umbral de fibrilación, lo que iba a provocar de cardíaco, etc. Entonces quería proteger de esa manera al usuario. Y es por eso que yo tomo un voltaje, una corriente de referencia de 20 miliamperios. Digo, un voltaje máximo de 20 voltios. Entonces, con esta simple ecuación, yo salgo que la resistencia de protección que yo necesito es de 1 kilo ohmio. Y con eso tomando en cuenta la seguridad del usuario y cómo no pasar este umbral de no soltar. Luego de eso viene el amplificador. En el amplificador yo sí hago ¿cómo decirlo? Hago tres comparaciones con diferentes amplificadores, con el ADM y con otro el INA 121 y el hago el INA 128. ¿Por qué es bueno hacer comparaciones? Porque nosotros tener 3 componentes, tú podemos ver los pros y los contras de cada uno. Podemos saber cuál tiene mayor impedancia, cuál tiene mayor CMR, cuál tiene bajo offset o la ganancia que puede tener. Entonces yo al final de esta comparación de estos 3 componentes, selecciono a 128, porque tiene una corriente de consumo de 700 microamperios, es la impedancia de entrada que tenía bastante, 10 elevado a la 10, y un CMR de 120 decibeles. ¿No? También tenía una ganancia de 1 a 10.000, en este caso, pero si bien mi ganancia es poca, me pareció curioso de esto y también estaba dentro de los cortes. La fórmula de la también es muy simple. Tiene 1 más 50 kiloohmios por RG. Y RG viene a ser la resistencia que se coloca entre el punto 1 y 8. Entonces, yo al seleccionar esto, yo sabía, volviendo acá, sabíamos que la amplificación no podía ser mayor a 3.3 voltios, ¿sí? Tenía que estar en el rango de 0 y 3.3 voltios. Entonces, yo tengo ese punto. Digo, mi señal va a tener picos, ¿no? Cuando hemos visto la señal SG, tiene un pico, que ese pico, ¿cuánto podría llegar? Lo máximo, dicho, 5 milivoltios. Ok, entonces yo digo, yo quiero que esa señal, digamos, esté en el punto medio, 0 a 3 voltios. Ahora, lo mínimo, digamos, lo que quiero que esté un lado más, ¿cómo decirlo? El pico más elevado, el pico mayor y el pico menor, vamos a decirle que vaya hasta 1.5 voltios, para que tenga al final, como que pico, 3. Entonces yo pongo 1.5 voltios, yo quiero que sea el voltaje. Y mi señal de entrada va a tener un máximo, le pongo de 6 milivoltios, por si acaso. Entonces con eso digo, puedo hacer una ganancia máxima de 250. Okay. Entonces a la hora de reemplazarlo, yo con justo la ecuación de la ganancia del amplificador, me dice que 50 kiloohmios sobre 250, que era la ganancia, menos 1, me da que necesito una resistencia de 200 ohmios. Con eso voy hallando cuánta ganancia exacta quería o necesito. Luego viene acá el circuito. Este circuito lo hago con 3 resistencias, para obtener una resistencia G equivalente y otra para poder conectarla o tener una referencia con el tercer electrodo. Esta resistencia yo al final la hallo con 208 ohmios y obteniendo una ganancia de 241. Estaba justo, lo máximo que podía era 150, pero yo llegué hasta 241. Estábamos bien. Entonces, diciendo, si tengo una señal de 5 milivoltios y esta la amplifico, pues voy a tener un voltaje de 1.2 voltios, ¿no? Que sería lo máximo que podría llegar. Entonces, hasta ahí estaba bien, de cierta manera tenía mi señal. El tercer electrodo, sí, como dije, lo coloco para tener referencia y para hacer protección con la persona. Al ser masa con él mismo, podría ser que, digamos, hay una descarga eléctrica o algo, y vaya hacia la persona, ¿no? Y va a ir hacia su cuerpo. Entonces, no quería eso. Por eso es que le pongo amplificadores de esta manera
que tengan una ganancia menos 10 a cada uno de ellos. Y pongo dos amplificadores, que es el TL082 y el OP07. El TL082 lo selecciono porque tiene una impedancia de 10 a la 12. Y el OP07 tenía un CMR alto, lo que me permitía bajar el ruido o bajar la oscilación de la señal y a la vez cuidar al usuario con una impedancia tan grande. Luego de eso viene el otro módulo. Ya hicimos el módulo de prueba, ahora toca el módulo de condicionamiento del sistema. ¿Por qué hago este módulo? Porque necesitaba desplazar a la señal. ¿Cómo así? Si yo amplificaba la señal, que era de 5 milivoltios lo máximo, al amplificarla me salía 1.2, como hemos visto. Pero esa señal a veces se aparecía o estaba en su referencia de 0 para abajo. Y sabemos bien con el ADC que cuando tú lees una señal, la señal tiene que estar en el rango permitido, ¿no? En el rango de referencia, que es 0 y 3.3 voltios. Entonces, si está menor a 0 voltios, iba a perder información. Entonces, yo no quería perder información, yo quería quedarme con toda la señal. Y es ahí donde hago ese ajuste de offset y hago un desplazamiento de la señal, ¿no? Y también un módulo de amplificación. Ahorita vamos a ver por qué. El módulo de condicionamiento de señal, como dije, tenía dos consideraciones. Uno, desplazar la señal, y otro, adaptar corrientes. Esta señal que salía del acondicionamiento del sistema se iba de frente al microcontrolador, al ADC. Entonces había que condicionar voltajes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una señal de 5 voltios, o vamos a decir un poco más de 3 voltios que está en onda, y le metemos de frente o le ingresamos de frente al ADC del microcontrolador, esta señal a veces se puede reducir y se puede perder información. ¿Por qué? Porque hay una resistencia, una impedancia diferente entre los dos puntos. Entonces, para que esto no pase, para que no haya ese desnivel, coloqué un buffer en la cual mantenía totalmente el nivel de voltaje y además la señal permanecía bien. Lo otro, el módulo de condicionamiento. En esta parte hice dos amplificadores, los coloqué en inverso, en ganancia, módulo inverso, teniendo una ganancia de -1 y -1. Al tener esto de acá, yo -1 por -1 sale 1, ¿verdad? Mantenía la onda idéntica. Y al segundo amplificador lo que hacía es colocarle un divisor de voltaje. En este divisor de voltaje yo hacía eso, desplazar el voltaje o desplazar la señal hacia arriba. Entonces, para eso también hice un cálculo, ¿no? Voltaje salida que iba a ingresar acá por este pin, el pin 5, tenía que era 0.75. ¿Y cuánto iba a obtener voltaje salida? Si es que ingresaba, por ejemplo, la amplificada, que era 1.2, ingresaba más en este caso, la ganancia que tenía acá, o la amplificación que tenía acá, más esta señal, obtenía que el máximo que podía llegar hasta 2.7 y 0.3 voltios, que era lo máximo que podría. Entonces estaba desplazando esa señal que estaba en 1.05 para abajo, de menos 1.05, lo estaba desplazando hacia 2.7 y 0.3 voltios. Entonces, estaba en el rango de referencia que yo quería para mi ADC. Entonces, con eso ya podía obtener y leer la señal sin perder información. Lo siguiente que viene es la simulación. Hasta acá, como he visto, ya tengo todo el diseño. Ya está todo en cálculo, he hecho varias cosas, diseñar cómo quería hacer, tomando las consideraciones y teniendo todo en orden. Pero funcionaba esto, necesitaba probarlo. Y antes de comprar todos los equipos para decir, ya compro, ¿y qué pasaba si no funcionaba? Necesitaba un software en lo cual podría ver si mi teoría estaba bien. Entonces, para eso utilicé el LT Spice. Este software es de Analog Device. Es un software que te permite hacer simulaciones de circuitos análogos. Es bastante superior, vamos a decirlo así, comparado con Proteus, ¿no? Si tú quieres hacer una simulación en Proteus, pues a veces es medio extraño. Hasta el 5.5 funciona sin necesidad de ponerle resistencias, ¿no? Entonces, con el LTSpice yo encontré un software que me permitía ver simulaciones, colocar mis simplificadores, que por ejemplo era el OP07, el TL082, pero claro que también tenía sus ventajas, es que algunas veces colocar la librería de otro integrado era más engorroso y difícil. Entonces había ahí ese problema. Entonces, ¿qué es lo que hice para colocar el INA 128? Yo lo que hice fue, digamos, vi el datasheet y lo abrí, vamos a decirlo así, lo abrí. El circuito del datasheet me mostraba lo siguiente. Me mostraba aquí, como pueden ver, tres
tres amplificadores en los cuales estaban conectados de esta manera. Tenían cada uno de resistencia 25K, 25K, 40K, 40K, 40K. Y estas amplificaciones y esta orden tenía tanto que ver en modo común como modo diferencial. Y eso era lo que estaba dentro del circuito integrado del INA 128. Y con eso obtenía la misma ganancia. Lo único que necesitaba saber era esta resistencia aquí, el medio, el 208. Y al saber eso de ahí, entonces lo hice de la misma manera, es como les digo, lo abrí el INA 128 y puse cada uno de los encapsulados. Y con eso está simulando que era un 28. Lo otro que sigue fue alimentarlo a través de una onda de 5 milivoltios de frecuencia 60 Hz y le puso su resistencia de protección, que le hemos dicho, y obviamente su fuente de alimentación de 5 y menos 5. Luego de eso puse la resistencia que había calculado en el diseño, que era de 208 ohmios. Y con eso pueden ver ustedes acá la señal de entrada, que era de 5 milivoltios y 60 Hz. Luego, ya venía la otra parte, ¿no? Ya tenía el circuito, pero acá tengo la señal amplificada. Quería ver si estaba bien, dependiendo de mi diseño. Y para eso, según el diseño, me decía que la ganancia era 241 y llegaba hasta 1.2 voltios. Y mi simulación me salió lo mismo, que llegaba a 1.205 y su ganancia también era 241. Entonces, como pueden ver, la señal azul era la de entrada de 5 milivoltios y la señal roja era la salida, que llegaba a amplificar esa señal. Entonces, estábamos correctos, mi diseño estaba correcto hasta esa parte y tenía una manera de cómo comprobar mi diseño. Luego de eso veo el módulo de condicionamiento de la señal. Aquí ya ingreso a la otra parte que decía justo el desplazamiento, ¿no? Quería ver si también una manera de verificar si realmente mi diseño teórico estaba bien utilizando el ElectroSpice. Entonces volví a armar acá mi circuito y nuevamente obtuve que sí. La señal amplificada que la roja y la señal desplazada que la verde, ¿no? Como se puede ver, es idéntica la señal y se desplaza hacia la parte de arriba. Entonces está bien, no había ningún error en esa parte. Y como pueden ver, también llega acá a casi 2.7 voltios y lo mínimo de 0.3 voltios. Estaba encima en el rango que yo quería para mi ADC y estaba desplazada como yo había calculado. Luego de eso ya comencé a unir los dos módulos, ¿no? El módulo de prueba y el módulo de condicionamiento del sistema. Al unirlos, simplemente volví a obtener lo mismo, la señal amplificada y la señal del buffer, que era el último. Entonces, con eso ya mi circuito hasta ahí en simulación estaba correcto, ya obtenía onda, mis cálculos estaban bien. Era lo siguiente que tocaba, pues obviamente la implementación del circuito. Y para eso yo lo que utilizo ya es acá el software KiCad. ¿Y por qué lo hago en KiCad? Eh, KiCad me permite, es un software bastante gratuito para yo colocar mis librerías, poder hacer mis circuitos, mis PCBs, y es bastante sencillo, sobre todo si ingresar otra librería. Entonces, con ese circuito, yo al final lo que desarrollo es toda esta placa. En sí, lo que vamos a ver no es todo, vamos a ver justo lo que está acá con líneas punteadas, y que es el circuito de amplificación, el módulo de prueba, perdón, y el de acondicionamiento del sistema, que son los dos que están ahí justo. Entonces, para esta amplificación, perdón, para esta implementación, yo lo que utilizo es, obviamente yo me coloco los electrodos, tal como pueden ver, brazo derecha y pierna izquierda, siendo pierna derecha mi referencia. Lo conecto estos electrodos hacia el módulo, aquí justo a la entrada, y lo que obtengo, si pueden ver, hay unos jumpers colocados acá, con los cuales yo podía retirar y podía ver la señal en un osciloscopio. Con esto podía ver la señal primera y me decía, ah, mira, hay una pequeña amplificación que sale con bastante ruido, eso sí, pero hay una señal acá bastante parecida a una señal SG. Estábamos bien por ahí. Luego viene el módulo de acondicionamiento de señal, o de sistema, perdón. En este acá ya uno los dos, obviamente los dos módulos que había hecho. Continúo con los electrodos conectados, simplemente cada uno con el jumper y nuevamente puedo visualizar la señal. Como pueden ver, yo acá coloco el 1 más abajo y la señal se había desplazado hacia arriba, ¿no? Entonces mis cálculos encima estaban bien, la implementación estaba bien. De aquí viene, esta es un poco más de la placa, y tengo acá dos cositas, o varias cosas que mostrarles. Por ejemplo, el LED de alimentación, que simplemente se encendía cuando estaba conectado, y el LED de conexión con la computadora. Yo utilizo, si se dan cuenta acá, resistencias azules, ¿no? No utilizo digamos, las convencionales, las medio marroncitas.
¿Por qué las azules? Esas resistencias son de precisión. Y esas resistencias de precisión están más caras. Cuesta 2 soles, a lo normal que sería 10. Al estar 2 soles, me permiten que el error sea menor. Su precisión es muy, muy alta. Entonces, mi diseño, mi circuito, como yo quería que sea preciso, porque si variaba un poco el cálculo, pues sabían que la señal o se desplazaba muy arriba o muy abajo, o la amplificación no estaba bien. Entonces, iba a perder información. Y yo para eso quería una precisión. Es por eso que le coloco resistencias de precisión. Luego de eso, vemos los resultados acá. Los resultados, bueno, aquí tengo que mostrar un poco más de mi proyecto de tesis, donde yo hago una interfaz. Esta interfaz la hice con MATLAB y yo podía obtener la señal sin filtrar, de frente del módulo hacia el ADC, y podía obtener la señal, como pueden ver, con bastante ruido. Y de aquí yo sí la filtraba, utilizaba diferentes filtros, como por ejemplo filtro FIR de 100 Hz, un filtro noise, filtro de 40 Hz, de orden 30, de orden 10, sin filtro, diferentes, un Butterwood también tengo por ahí. Entonces yo podía seleccionar cada uno de los filtros y poder filtrarla, ¿no? Limpiarla, o sea, quitarle ruido. Y con eso además podía guardar toda esa información en MATLAB y poder después visualizarla si yo quería. Entonces, hasta ahí estaba bien mis resultados porque había todos unos pasos y estaban dentro de las consideraciones que había puesto al inicio. Entonces, ¿qué viene a ser los tips sobre el diseño? Hemos visto varias cosas. Hemos visto que para hacer el diseño, lo primero que necesitaba era conocer los fundamentos teóricos. Y fundamentos teóricos de fuente confiable, obviamente, sabemos todo. En los cuales, al conocer yo bien la señal SG, conocer características, conocer funcionamiento y demás, me permite tener una idea, o sea, ya como que una idea, ok, entonces mi circuito no puede amplificarse más, no puede, tiene este rango de frecuencia, tiene esta forma, entonces no puedo hacer diferentes diseños que yo quisiera. El antecedente que le puse acá, el 2, me permitió también conocer, por ejemplo, bibliografía internacional, vamos a decir Estados Unidos, al menos conseguir dos tesis o dos investigaciones referentes a mi tema. Los otros podría ser México, podría ser Colombia, Ecuador, Argentina, etcétera. Y dos que sean de Perú. Entonces, al tener 6 en total, 6 referencias, yo podía tener una idea más de cómo desarrollar mi proyecto, cómo diseñar todo mi tesis, en este caso mi circuito analógico. Luego la plan. Esto es una de las cosas que me tomó bastante tiempo, para ser verdad, porque yo, por ejemplo, no sé si se pueden ver acá en la cámara, pero tengo mi cuaderno, que aún lo tengo, donde yo apuntaba a veces cómo iba a ser el circuito. Ok, decía, tengo el lina 128, estos son los pines, así va a ir conectado, así va a ir, esta es la resistencia, y decía, no, no, así no va a ir al revés, ok, entonces puse las corrientes, por ejemplo, de cuánto iba a consumir cada uno de los integrados, cuánto iba a ser bueno, el costo también, puse cuánto me iba a costar, cuánto las simulaciones, los cálculos y todo eso lo iba planificando, ¿no? Y no fue como que al inicio, oh, sí, al inicio igual ya sabías cómo diseñar esto. No, me tomó tiempo también porque tenía que tomar muchas consideraciones. Yo conocía la señal SG, la amplificaba y volteaba y miraba el microcontrolador y decía, no tiene voltaje de referencia tan alto, ¿qué hago? Ok, más pequeño, ok, pero y la señal está debajo de cero, ¿y ahora qué hago? Fueron cosas o ideas que se van haciendo, ni bien ya conoces un poco lo que vas a hacer y los fundamentos, ¿no? Te das cuenta, ya vas planificando bien exactamente cómo tu señal. Eso viene a ser la planificación. Una vez que yo lo hice, fui al software. Fui a un software que realmente me dé confianza para hacer una simulación analógica. Entonces, por eso utilizo el LTSpice, en el cual la simulación me pareció genial, es bastante didáctico, el software no es tan difícil, y con eso ya pude tener una verificación de lo que yo estaba haciendo. Luego de eso, también una parte de verificación podría ser, si bien no es de software, podría ser hardware. ¿Cómo así? Tú ya estás verificando que funciona el software. Otra manera podría ser con un generador de señales. Yo, por ejemplo, para saber si amplificaba realmente Lina 128,
tuve que utilizar un generador de señales y alimentaba, en este caso, las dos entradas del amplificador, y con eso veía si realmente el amplificaba. Yo decía, esta amplificación, si alimento tanto, 5 voltios, según mis cálculos, a 1.2, miraba, entraba 5 milivoltios, si salía 1.2, sí, salía, entonces estoy amplificando bien. Y una de las cosas que hice justo son las pruebas, verificar si realmente, funciona así, así, funciona parte por parte. Implementación es como verificar parte por parte. Yo de verdad me tomó bastante tiempo hacer la tesis, me tomó mucho tiempo, más, pero tuve dos errores que lo que aprendí. Uno, o mejor, las cosas que aprendí fueron hacer descartes, ¿no? Para eso sí, si tienes la señal generador, tienes que ver cómo la amplifica, cómo lo hace, cómo lo muestra la señal, cómo hacer los cálculos. Ok, no, el diseño no va así, al revés. Ok, mi filtro sí, pero mi filtro no va así bien. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a cambiar. Y a veces, porque justo tengo un osciloscopio por acá, yo hacía la prueba conmigo mismo, y decía, no, entonces de repente acá me va a salir, ¿no? Porque colocaba simplemente mis electrodos, todo acá, mis cablecitos de frente al circuito, pero la señal no se mostraba. Qué raro. O si no, aparecía una señal de 1 kHz. Decía, ¿qué? ¿Estaré bien del corazón? O sea, 1 kHz, se supone que tendríamos que ver una señal pequeña de 60 Hz y eso, ¿no? Pero aparecía 1 kHz muy rápido y dije, ya me morí, ¿qué me pasó? Entonces, comencé a hacer descartes, ok, de repente esos cables que no usaba, porque vamos a verlo por acá, voy a volver nuevamente, los cables que yo utilicé al principio no eran estos de acá de aislamiento, estos de acá, no fueron estos cables. Al principio eran unos cables blancos que vendían con un circuito, no recuerdo, pero la verdad que no me daban fe. Entonces, no, conseguí estos, también conseguirlos fue, busqué un integrado que vendía en una tienda. Me dice, sí, dame no quería el integrado, pero solo quería los cables y compré ese cable con ese integrado que me costó como 60 soles, creo, solamente por el cable. El integrado jamás lo utilicé. El chico me decía, ¿de verdad solo quieres los cables? Sí, le digo, ¿no tienes otros más bien? Me decía, no tengo. Bueno. Y luego de eso hice varias pruebas, obtuve varias señales y no me salía por nada en mi casa. Decía, qué raro. Hasta que en eso voy a la universidad, en ese tiempo no trabajaba en la universidad, fui a la universidad y dije, bueno, voy a hacer la prueba, ¿no? Quiero hacer acá nuevamente la prueba. Y coloco los electrodos, y coloco toda la información, todo, había buscado ingeniero Java, porque me dio algunas ideas, porque le mostré todo mi circuito, mira, esto quiero hacer, pero no me sale, ver por qué este de cambio. Y aquí no lo he puesto, pero otro tip podría ser que también busques a personas que ya tengan conocimiento en estas ramas, que tengan experiencia en esto. Porque esas personas, o eso en este caso el ingeniero, te puede ayudar demasiado, tienen conocimientos y pueden ver, has hecho esta prueba, has hecho esta prueba, de repente te falta esto. Puede ver cosas que tú de repente no estás encerrado en un solo error y dices, no, ¿por qué no sale? Pero al encontrar a alguien que sea un experto, un especialista en este tema, te puede dar esa ayuda. Me dijo, usa estos cables de apantallamiento. Ok, lo utilicé. Me acuerdo que hice esa prueba con él bueno, o sea, yo tenía los electrodos, hice la prueba y obtuve la señal SG. Y ahí dije, bien, salió la señal SG. Y vuelvo, regreso nuevamente a mi casa y dije, genial, voy a trabajar acá. Dije, me quedo acá en mi casa y en mi casa no me salía. Qué raro. La única diferencia que yo veía era que utilizaba otra fuente de alimentación. Pero qué raro, otra fuente de alimentación era lo único. Ok, voy a utilizar batería. Utilicé batería y tampoco salía. Qué raro. Hice la prueba con una batería ya, pero en la universidad sí me salía. Era de lo más raro, cómo es que en la universidad me sale la señal y acá en mi casa no. Ya luego con el tiempo me doy cuenta, o acá en donde vivo, dicen que la toma de tierra está amplia. Cuando me dijeron eso, que un sábado le iban a arreglar todo, yo estaba ahí pensando, ¿y si eso fue lo que malogró mi circuito? ¿Y si eso es? Entonces, al día siguiente, o en ese día que le hicieron la prueba, que le arreglaron, al día siguiente yo hago nuevamente una prueba. Coloco todos los electrodos, hago la amplificación y funcionó. Para mí, no lo comprobé, no lo verifiqué, pero para mí era el pozo tierra el que hizo, no sé, una energía parásita y hacía que el ruido salga demasiado feo. Salía de 1 kHz, si no estoy mal.
ya no salía así, ya salía 60 Hz, me salía una señal bonita, mi corazón estaba bien. Y con eso que quiero contarte, ¿no? Que tengas bastante paciencia, sobre todo en circuitos analógicos, bastante paciencia, porque a veces colocar una resistencia, si la pones muy grande, puede ser que la patita sea como una antena y esa genere ruido, o el cable, de repente cuando colocaste tu cablecito que estabas cortando, en la mitad estaba roto, entonces nunca te salió la señal, nunca salió bien la fuente, que todo está bien alimentado, que no hay que comprobar todos los puntos, verificar continuidad, voltaje, etcétera. Y con eso puedes llegar a obtener bien tu circuito. Son algunas de mis recomendaciones, son algunas de las cosas que he aprendido haciendo la tesis y algunos de los tips que te quería enseñar o te quería compartir para que sepas de cómo podría ser y que te lleves una idea de que necesitas tal vez investigar más y ver antecedentes, ver fundamento teórico, aunque te pueda decir, hoy qué feo es esto. No, pero te pueden ayudar bastante para saber por dónde vas a ir y cuál es tu planificación y cuáles son tus consideraciones. Luego verificar bien tu diseño en un software confiable y tener una implementación para hacer unas pruebas en tu circuito que sea, tener bastante paciencia, ¿no? Y en la cual tu circuito lo conectas, haces todos y tener paciencia. Y si no sale algo a la primera, normal, busco el error, lo corrijo y continúo. Y bueno, eso quería contarles. Gracias a todos, gracias por estar acá. A ver si, no sé, si hay preguntas, me gustaría contestarlas. Y gracias. Ya, Juan, ya estoy. Genial, Wells. Entonces, vamos a proceder a revisar las preguntas en caso las haya. Por favor, chicos, chicas, esto público en general, siéntanse con la predisposición de hacerlas. Acá está muy interesante el tema en realidad. Y como se menciona, esto es importante tener estos contactos para que ya tienen experiencia en este campo para el desarrollo de sus proyectos de investigación. Entonces, esto también comentarles, ¿no? Que IEEE en el campo de investigación de este rubro, esto tiene gran cantidad de papers, gran cantidad de información, lo cual les puede servir bastante. Es un poco también lo que ofrece IEEE. A ver, por favor, comenten sus preguntas para que Wells las responda. A ver, damos unos minutos, Wells, que vaya las personas indicando sus preguntas. Sí, por acá, igual creo que puedo leer. Mis dos de tesis es mucho. Ya me estoy demorando, me dice José Edward. No sé, yo lo hice también en 2 años aproximadamente. Creo que es, o sea, cuando tú diseñas una tesis, dices, esto es fácil, ¿no? Pero en el proceso, mientras vas probando, mientras estás haciendo cosas, si quieres implementar algo bueno, ¿no? Algo genial, con fundamento, porque vamos a poner la cámara, ¿no? Cuando haces la tesis, no quiere decir que tiene que ser todo perfecto, ¿sí? Tampoco quiero decir que presentes cualquier cosa, pero sí que fundamentes bien lo que estás haciendo, ¿no? Que busques bien una problemática, que busques bien fundamento teórico, como el que dice, de por qué es que se amplifica, ¿no? ¿Por qué utilizas este y no este integrado? ¿Por qué utilizas este voltaje y no el de acá? Entonces, tú tienes que ya definirlas, ir viendo por qué utilizas cada uno de los equipos, cada uno de los circuitos integrados. Y esa es una de las cosas que para mí creo que es bastante importante a la hora que, no sé, de repente te pueden hacer pregunta o esa observación, tú puedes contestarla sin ningún cuidado. Al final, la tesis, yo pasé por esa sustentación y no es el cuco, obviamente tienes que estar preparado y todo enfocado en tu tesis, en tú lo que te has desarrollado, cuál es tu problemática, cuál es tu solución y cuáles han sido tus resultados. Eso sería lo principal. No sé. Juan, ¿estás ahí? Sí, listo. A ver, por favor, si en el caso haya otra consulta adicional. Como se menciona, siéntanse libres y preguntar en todo respecto a lo explicado para que Wells esto atienda las dudas. Dame un segundo, quería agua, estoy muriéndose.
A ver, por acá, no sé, yo puedo ver recomendaciones para la sustentación. Recomendaciones para la sustentación. A ver. Bueno, o sea, si te das cuenta, yo esta información que les he mostrado, toda esta información que yo he mostrado, es parte, de cierta manera, hay una parte que he mostrado en mi tesis, ¿no? Y si te das cuenta, yo siempre, bueno, ahí no muestro la problemática, pero sí lo que muestra el diseño, ¿no? El que hice desde mi diseño, simulación, implementación. Entonces, una de mis recomendaciones podría ser que vayas preparándolo esto unos días antes, que tengas esa información, vayas practicando tú solo, ¿no? En mi caso, sí, yo estaba acá en mi cuarto, y así voy a hacer de esta manera, comienzo aquí, comienzo acá, y mientras que iba haciendo la diapositiva, iba pensando cómo explicarle a alguna persona mi tesis, cómo contarle lo que estaba haciendo, cuál era la idea y cuál era la solución y qué había obtenido de eso. Entonces, para mí lo más importante es que muestres tu problemática, solución y resultados. Con eso, o resultados y conclusiones, ¿no? Pero con eso de ahí tú ya puedes saber, ya tú puedes, estás llenando lo que se busca, ¿no? La idea nosotros como ingenieros es que encontremos un problema, ese problema podamos resolverlo y podamos darle una solución y mostrar resultados que realmente nuestra solución vale. Eso, simplemente recomendaciones, prepararse solo, no tener nervios, es así, al principio son como que, ¿qué es esto? Pero ya luego de eso, poco a poco vas hablando un poco, normal. No sé qué más te preguntan. El circuito integrado para generar voltajes negativos, si no estoy mal, es ADM 660. ADM 660. Luego me dice, este tipo de aplicador sería una señal EEG. Ya, la señal SG de la EEG y la MG tienes que ver que tienen diferentes frecuencias y tienen diferentes, ¿cómo se llama? Voltajes, ¿no? Y si no estoy mal, en la EEG ya son cosas de microvoltios y en SG son cosas de milivoltios. Entonces, sí, sí creo que varía, no he entrado al mundo de EEG, pero sí hay una variación entre ESG y EEG. Por lo mismo que ya los electrodos ya no se colocan acá en el cuerpo, en las extremidades, sino van acá a la cabeza. Entonces tendrías que ver eso de ahí. Pero sí, o sea, partiendo de esta línea, conocer la señal y conocer todos los fundamentos teóricos y luego hacer el diseño. ¿Cómo repartías tu tiempo para realizar tu tesis, la tarea de la escuela? Lo bueno es que no tenía escuela, tenía trabajo, tenía un canal de YouTube que justo estaba comenzando, pero ¿cómo repartía mi tiempo? Es una buena pregunta. Había momentos que, había momentos que sí, me dedicaba como que todo par de horas, o trataba de darle días, ¿no? Pero a veces me estresaba por eso. Trataba de darle días, de haciendo, avanzando, avanzando, avanzando. Simplemente te dice, digamos, 3 días, o por ejemplo, darle 5 horas al día, por lo menos sería buena idea, o dependiendo cuán grande sea tu proyecto o qué es lo que te falte. La idea es que tampoco te estreses con eso, pero trata al menos de todo tu día sí darle un par de horas, ya sea leer un poco de fundamentos, hacer leer antecedentes, ya sea hacer circuitos, simulaciones, etc. ¿Qué más me dicen? ¿La federación del PCB la hiciste tú en Paruro o la mandaste a China? O sea, la calidad del PCB se requiere en estos circuitos. Ya, esta fue la PCB, no sé si pueden ver. Esta fue la PCB. Yo la hice así en China. Sí, la mandé a hacer en China. Y una me gustó por lo mismo que ya sí he trabajado con los chinos, con las empresas chinas, y sus PCB la hacen muy, pero de buena calidad. Me gusta bastante calidad. Y al colocarla, en este caso, un circuito que era analógico y que al pequeño contacto, si estaba mal puesta esa línea y todo lo demás, iba a haber un ruido o simplemente una variación de señal, si la preferí mandar a China porque en ese tiempo no conocía empresas peruanas que hacían buen servicio, pero ahora sí, sí está buscando y hay buenas empresas peruanas también. Bueno, acá hay una pregunta que menciona explicar cómo incidió bueno, la Tierra en el problema que tuviste en la instalación Ya, defectuosa. o sea, la tierra, había un pozo tierra, ¿no? Ahora en las casas nuevas, digamos así, tienen el pozo tierra y tus conexiones son de tres, ¿verdad? Línea neutro y en este caso tierra. Fue tanto
a pesar de que yo en mi osciloscopio simplemente yo mostraba la señal así, quería ver una señal cuadrada o a veces solita, y me mostraba una pequeña onda. Y yo decía, ¿por qué era esa onda? Y pensaba a veces que mi circuito era el que estaba mal, ¿no? Pero siempre me salía una onda, como un ruido, una señal así, como una senoidal. Se parecía así bastante a una senoidal. En todos los circuitos, decía, qué raro, hay algo raro. Pero como eran algunos digitales, no me pasaba nada. Pero cuando hice con esto del SG, sí, hubo bastante variación. ¿No? Te digo, de 60 Hz, que era lo normal, me salía una señal de 1 kHz. Entonces, esa era mucho la diferencia y lo cual me causaba ruido y no podía bien mi señal apreciarla o obtener un buen resultado como quería, ¿no? Entonces, eso me trababa. Eh, no sé, ¿hay otra pregunta, Juan? Esto, bueno, acá dice, si podrías repetir el número de serie de los amplificadores que usaste. Los amplificadores que utilicé, que expliqué. Sí, acá mencionan uno. ¿Me podrías repetir los números de serie de los amplificadores que usaste? Ah, ya, ok, ya listo. Ya, uno es el INA 128, que utilicé para, como amplificador. El TL082 y el OP07 los utilicé tanto para el tercer electrodo. El TL082 era porque tiene la impedancia bien alta y el OP07 por el GMR. El otro, simplemente el de integrado para voltaje negativo, fue el ADM660. Ese fue. Para la protección del usuario o del paciente, ¿llegó a considerar el uso de amplificadores autoaislados? No, la verdad que no, sí lo consideré en algún momento, pero no lo vi necesario por lo que hice los cálculos para que justo haya menor ganancia, tenga bastante impedancia, como era el TL082 y el OP07, que era el del CMR. Entonces, con eso no necesité utilizar el autoaislado, simplemente por eso. Pero sí, he visto tesis que sí utilizan, pero para mí no fue tan necesario. Hola, disculpa, ¿usas algún circuito restaurador de línea base? Eh, base, ya. No sé si lo... Sí, no, Sí, normal. pero no me veo, no me veo. Okay. Dame un segundo. Sí utilicé, que es el justo del tercer electrodo. Dame un segundo, quiero mover esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ok, mira, este es un poco el tercer electrodo. Uno es para la impedancia, la primera parte, digamos así, es para la impedancia, para no mantener ay, me olvidé. O sea, simplemente para poder adaptar las corrientes y que hay una protección. Y lo otro, sí, utilicé este amplificador, que en este caso fue de buffer, que lo que hacía era mantener, digamos, estabilizar voltaje, ¿no? Y que no haya oscilaciones. Con este circuito de acá, este amplificador simplemente puede hacer que no haya oscilaciones. ¿Por qué? Porque tuvo un CMR alto que reduce ruido en modo común. Entonces, al obtener este amplificador, hice eso, que no haya tanta oscilación en la línea de base. ¿Qué otra pregunta? Sí. Pregunta de Francisco, ¿los anchos de las pistas del PCB afecta a las señales? Es decir, ¿alguna relación entre el ancho de pista y la calidad de señal? Sí. Por ejemplo, no sé, cuando tú pones un ancho de pista para voltaje, para fuente de alimentaciones, si no estoy mal, tienes que ver en KiCad, hay una manera de configurarlo. Digamos que tienes pistas de 0.254 o de 0.128 o de 0.5 o de 1 o de 1.5. Entonces, cada uno, ¿qué quiere decir? El de 0.128 es con algo digital, ¿no? Cuando usas CMD, lo puedes colocar para que esas conexiones, esos dispositivos vayan así. Cuando es 0.024, 254, perdón, él ya en True Hold, en ese caso, tú ya podías obtener esas señales que iban del microcontrolador o simplemente de un circuito analógico. Si necesitabas mucha potencia, la señal o el ancho de pista tendría que aumentar. Tenías para 0.5 o 1, en este caso. Y el voltaje podía aumentar. Al tener mayor ancho de pista, hay mayor voltaje. En esto de ahí tú puedes hacer mejor. Y aunque parezca raro, no es, sí es necesario
el cambio de esta pista. Una vez vi que, por ejemplo, con el software, ¿cómo se llama? El que hace las PCBs, que es muy caro, $200. ¿Cuánto? ¿Te acuerdas, Juan? Que es muy caro. Bueno, el KiCad, el otro que es muy profesional, no recuerdo. Eagle. No, el otro, hay otro más caro también. Este. Bueno, no recuerdo. Ese que era bien caro, vamos a decirlo así. Altium, ahí está, ajá, Altium, gracias. Ya, en Altium, por ejemplo, tiene una manera de simular y ver si las pistas van de como comienzan en ancho y terminan, porque hay momentos, hay errores que, por ejemplo, tú pones una pista de 0.254 y al final pones 0.28. Entonces, había un programa en el cual tú simulabas y podías ver que cómo había una reducción de voltaje. Entraban 5 voltios y, por ejemplo, salían 4 voltios. Entonces, había un error y es por eso es necesario que las pistas estén al mismo nivel. En este caso, dependiendo si vas a utilizar la fuente, una alimentación muy fuerte, potencia, se utiliza 1 o 1.5. Si es algo digital, en este caso y analógico, pues utiliza de 0.25 o 0.5. Si es algo muy SMD, pues puedes utilizar de 0.128. ¿Qué planes para patentar el circuito? ¿Hay planes para patentar el circuito? No, la verdad que no. O sea, al final sí, obviamente yo lo diseñé, pero hay bastantes tendría que hacerle algunas mejoras en este circuito, que sí serían buenas. Por ejemplo, colocarle otro filtro analógico o otra capacidad para otro microcontrolador y para filtrar mejor. Eso sí podría ser. ¿Qué filtro utilizaste para acelerar la señal SG? Ya, utilicé varios filtros. En realidad hay uno que, por ejemplo, un pasabajo. Si tú, por ejemplo, tienes tu señal SG, vamos a decirle, tiene diferente, tú sabemos cómo es de 0,5 Hz a 250 Hz. Si tú pones, por ejemplo, de 0,5 a 40 Hz, es, por ejemplo, monitoreo. Si tú quieres diagnóstico, la puedes poner hasta 250 Hz. Si tú quieres simplemente simulación, si no estoy mal, no recuerdo, puedes ponerlo hasta 100 Hz. Entonces va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. Y según eso va a depender a qué filtro. Podrías ponerle un pasabajo, simplemente, simple, podría ser hasta un RC, o si quieres ya con uno de orden, en la cual si colocas un pasabajo y hasta dónde quieres que ingrese la señal. Puede ser de 0 hasta 250, o de 0 a 40, o de 0 a 100, dependiendo. Y tomé en cuenta, dicen por acá, para elegir los software, ¿cómo dijiste que eran los más confiables? Ya, por ejemplo, estuve investigando, estuve viendo varios blogs, varios foros donde siempre buscan información. Y uno de los foros, y por alguna recomendación que me dieron, eran que LT Spice sí da una buena programación. Mejor dicho, una buena simulación, en este caso de circuitos análogos. Entonces, ese fue, al leerla que varias personas, y había que hacer una comparativa, porque estaba el otro de Multisim, yo utilicé más el LT Spice porque uno era gratuito y otro era de analog, y que justo que tenía ahí unos circuitos integrados. Entonces, por eso es que tomo esa decisión de utilizar esos software. Con KiCad fue lo mismo, era un KiCad es un software libre que lo utilizan en el centro de investigación donde están viendo la molécula de Dios, el bosón de Higgs. Entonces, había más respaldo por esa parte y dije, ok, voy a utilizar esto. Me dicen, el homenaje del pozo de tierra para equipos médicos, ¿cuál es lo más recomendable? Si no estoy mal, es de 5 ohmios, pero el de médicos, equipos médicos, ahí sí, eso sí no llegué a averiguar. Ahí usaste, ese ya la leí, ¿qué filtro? También. No sé, ¿hay otra pregunta? No sé, Juan. A ver, esto. No, por acá, espérate, antes de eso le voy a leer. Hola, Luis me dice, ¿por qué usaste el método de Holter? No utilicé el método de Holter. Fue siempre, bueno, tampoco fue, digamos, no fue en actividad, ¿no? El Holter es que tú llevas el circuito y vas, por ejemplo, haces tu rutina normal, 24 horas, haces lo que quieres, y ese va almacenando la información, ¿no? En mi caso simplemente era colocar, en ese momento, colocar los electrodos y ver la señal en ese tiempo. No era que se lo podía trasladar a diferentes lugares. No era holter, era más en reposo. Dime, Juan, sorry que te interrumpo. Ya. A ver, vamos a ver si hay más preguntas. Yo tengo acá una que dice de, ¿por qué no sé Eagle? ¿Por qué no sé Eagle? Yo utilizaba Eagle.
pero no me gusta porque después de 10 por 10 ya tengo que pagar. Entonces en KiCad es totalmente libre, ya no hay ese límite del 10 por 10 y quiero lo hago 100%. Entonces, ya por eso simplemente, porque me da esa facilidad. Y también he utilizado eQualys, y bueno. ¿Por qué los filtros digitales internos en chip darían mejor resultado si es que quieres mejorar tu diseño? Ok. Yo lo que quería hacer es, el sistema, o sea, mi test en sí se basa para yo poder implementar filtros digitales, ¿no? Quería una plataforma en la cual tú puedas implementar los filtros digitales. Eso debe haber, pero en mi universidad no hay, o no hay. Entonces yo quería dar una herramienta en la cual tú podrías implementar estos filtros. Por ejemplo, normalmente cuando hacíamos un filtro FIR utilizaba MATLAB, utilizabas Octane, si no estoy mal, y utilizabas otro software, pero solamente eso, y era pura simulación y tú veías cómo se filtraba. Pero si querías ver algo real, ¿cómo hacías? Entonces para eso yo implementé este sistema en el cual tú podrías colocar tus filtros digitales, lo que tú querías, y podrías ver cómo este variaba con algo real, ¿no? Con algo que estabas viendo, como por ejemplo una señal SG. Entonces, ese fue un poco de los objetivos con el cual yo utilicé, en este caso, el filtro digital. Yo utilicé varios, que era el filtro FIR, que es el mejor, digamos, en comparación de FIR con FIR. Me parecía mejor el FIR, porque justo, a pesar de que llega, vamos a decir, un orden muy alto, vamos a decirle que llega a un orden, por ejemplo, 100, comparado con un IR, que es un orden 5 o 6, si bien es un orden mayor, pero este me daba mayor estabilidad, el FIR, me daba mayor estabilidad y al momento de yo colocar mi SG no variaba tanto, era uno de esos, y era más, estaba más, mejor diseñado para, sobre todo para hardware, en comparación con el IR. Igual se puede colocar, pero siempre trabajar con el FIR. Ya. ORCAD limita, me dice que la versión estudiantil de ORCAD PSPice limita el número de componentes a usar. ¿Cuál es el límite de componentes en LTSpice? La verdad, viste todos los de la simulación y lo usé normal. Nunca me dijo como que no, ya no, este es el límite. Nunca me salió ese mensaje en realidad. Ahora que lo mencionas, nunca he tenido problemas. Es libre. No, no he tenido el problema de que no, ya está nomás solo 5. No. No me ha pasado eso. La verdad. ¿Estás ahí, Juan? A ver, Por acá me dicen, Jocelyn, ¿los filtros que usaste en tu interfaz eran digitales en MATLAB? No, o sea, estaban dentro del chip. Yo los grabé en este chip. Y para esos filtros, lo que utilicé fue MATLAB, Simulink, y justo Simulink tiene una herramienta en la cual tú podrías configurar o programar, en este caso, DCPix, tenía para el 30F, 33F, etcétera, solo es a partir de 16 bits. Entonces podría configurarlo y podría colocarle que filtros. Y esa interfaz o esa herramienta me permitía poder programar el microcontrolador y con eso simplemente. Y al final sí lo utilicé MATLAB porque, bueno, estaba ahí, ya tenía ahí el Simulink ahí y el programa, entonces se me hizo más fácil hacer la interfaz con MATLAB. ¿Cómo vamos? No sé, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Déjenme me pregunte. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal les pareció la exposición? ¿Algo para mejorar? ¿Ya se suscribieron a mi canal? Cosas así. ¿Cómo van, chicos? ¿Juan? sí, por ahí pásales el dato del canal, ya seguro todos lo conocen, pero siempre es bueno compartirlo, ¿no? Es muy buena la información que ofrece Wells y por ahí siempre va sacando muchas novedades. Ahora más aún con 4550. Sí, sí, definitivamente. Estamos subiendo ahí también otras transmisiones en vivo los viernes de ese pic, estamos programando ahí, vamos a hacer de repente un filtro. Y con 45 también, que hemos sacado una revista, estamos haciendo el proyecto, tenemos una página web. Ya hace tiempo subimos videos sobre un proyecto que estuvimos haciendo. Y bueno, se vienen más cosas. Estamos trabajando vía remota, pero estamos ahí haciendo varias cositas interesantes y bonitas, que ya las verán próximamente. Y viene la segunda revista, por cierto. Me dice por acá, pero no, no es una pregunta, pero muchas gracias por tu trabajo y dedicación. Oh, gracias, Ismael. Lo vi. Luego dice, sigue con los tutos de Kikat. Ok, voy a seguir.
Hola, soy yo otra vez. Hola, Jessica. En la escuela me han dejado hacer un SG de 6 derivaciones. Estoy en la etapa de diseño de filtros digitales e igualmente solo puedo usar MATLAB o LabVIEW. ¿Tienes algún consejo a tomar en cuenta el diseño de filtros digitales? Sí, varios. Varios en realidad. ¿Y cómo lo vas a implementar? Eso sería uno. ¿O vas a utilizar la información que de la señal, lo vas a llevar de frente hacia en este caso, por ejemplo, yo para hacer una de las pruebas, cómo funcionaba realmente mis filtros digitales, lo que hice, utilizar el osciloscopio y su apartado de USB. Todo lo que hacía es guardar toda esa información, toda esa data la guardaba. Luego de eso la subía a MATLAB y con eso yo la generaba, la veía nuevamente y lo que hacía era filtrarla. Podía filtrarla y comenzaba a probar diferentes filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo, le ponía un filtro FIR, vamos a decir, de un orden 500, ¿cómo se veía? Se veía bien, pero el microcontrolador no aguantaba un orden tan grande. Entonces, era su pro y su contra, ¿no? Porque tenía que hacer varias pruebas ahí, entonces, tenías que ver filtros digitales. Sí sería bueno que antes de que entres de frente al ADC, le colectes un analógico, sobre todo para el anti-aliasing, si no, anti-aliasing, tengas un poco de cuidado ahí. Y lo otro es, bueno, que sí, vayas practicando con varios filtros. Con esa información que obtienes, que descargas, ahí haces pruebas y luego ya lo implementas. No sé qué más. Me preguntan acá para volver a ver esta conferencia. Juan lo va a grabar, ¿verdad, Juan? Sí, todo está siendo grabado. En lo posterior va a estar disponible en la página de IEEE Student Branch, la En mi canal. UTP, y en el canal de Wells, ¿no? Entonces, toda esa Busquen información se está. WELS en YouTube, WELS y salgo yo. Muy buena conferencia. Hace tiempo seguimos tus videos y te hacemos por buena tesis. Oh, gracias, Katia. Gracias, Sortea canal, otra please. placa. ¿Soltea otra placa? No, no veo eso, Juan. Para la prueba conviene el uso de transformaciones de la lesión. Transformaciones de lesión. No lo utilicé, la verdad. No lo utilicé. Tenía los lunes. Lo malo aquí, Kat, que tiene pocas librerías. Sí, es verdad, pero se puede descargar. Hay gente que crea sus propias librerías y no es tan fácil, no es tan difícil, perdón, crear tu propia librería. Puedes crear tu símbolo y puedes crear tu librería. O sea, tampoco es, hay maneras de cómo crear un componente también. Podría hacer un video de eso. Si trabajas en una sala que no está preparada, tipo un laboratorio especializado de electrónica, como el de la universidad, ¿cómo rectificas una señal de ruido sin tajer? Ya utilizando un filtro notch. El filtro notch o ¿cómo se llama? El pasa rechaza banda, está mejor conocido, lo que te permite, lo puedes hacer analógico, ¿no? Si lo puedes hacer analógico, un filtro totalmente analógico, en el cual trata de hacer un orden bastante, no tan elevado, podría ser a orden 3, podría ser para que para quitar todo ese ruido, ese más ruido de los 60 Hz. Porque creas o no, la gran parte de tu señal SG tiene ruido de 60 Hz. De eso que dice, ¿está desarrollando un proyecto para emergencia sanitaria COVID? No, la verdad que no, no estoy desarrollando. Lo que estoy haciendo es subiendo más videos, estoy enseñando un poco de ese PIC, estoy aprovechando el tiempo para enseñar, ¿no? Para poder mostrar un poco el conocimiento y que las personas puedan aprender, porque siento que como que va a ser un poco difícil o va a ser muy brusco ese cambio de lo que estábamos acostumbrados a aprender, digamos, a lo físico, ¿no? A ver al profesor, que ahora va a ser muy complicado, entonces estoy subiendo videos para, de cierta manera, poder aprender algo, ya sea de CPIC, ya sea microcontroladores, ADC, etc. Lenguaje C también estoy subiendo. Tu filtro implementado en DCPIC, ¿cuánto fue el N? Me refieres al coeficiente, ¿verdad? El orden. El orden, yo, yo probé hasta un orden de 130. Llegó hasta un orden de 130. Pero eso llegó a través de MATLAB. A través de programación en C, ya en MPLAB X, podría llegar hasta un orden en TAML 300. La diferencia era que me tocaba colocar cada uno de los coeficientes, cada uno de los coeficientes, cada uno de los coeficientes. Y era una chambaza muy grande. En cambio, en MATLAB sí cogía todo el bloque y colocaba. ¿Por qué es que tanta la diferencia? Yo creo que es por lo mismo que MATLAB era un lenguaje de programación muy alto y por lo mismo que utilizaba bloques, utilizaba diferentes equipos o diferentes componentes. Entonces, todos esos componentes, todos esos bloques llenaban, era al ser tan alto un lenguaje,
nada más la memoria de datos y por eso es que no podía llegar a más coeficientes, por eso llegaba solo a 130. Muchas gracias por tu paciencia y paciencia. No, de nada. Saludos, saludos, José. ¿Cuánto tiempo te llevaste a realizar todo el proyecto? A ver, comencé en el... ¿Qué comencé? 2017, agosto, más o menos. Me quedé, claro, más o menos 2 años. 2019, el año pasado sustenté en octubre. 2 años. Y ya, ya soy ingeniero. ¿Cuánto tiempo? ¿Noche es igual a sin filtro? No, es diferente. Me encantó tu exposición, éxitos. Ahora busco tu canal. Genial, Yasmin, gracias. Qué bonito, qué bonito. Cuéntame, Juan, ¿cómo vamos? Ya, ¿Cuántos somos, Juan? un momento. Bueno, vamos 131 participantes, que está muy bien. 131 Su- participantes, mira, rompí un récord. Mi canal van 25. No, o sea, 25 en transmisiones en vivo. Cuéntame más. Jorge Genial, Alfredo me bueno. dice con Python. Con Raspberry he hecho. Raspberry y Python con GPIO. Con eso sí he hecho. Excelente presentación, Welsh. Gracias, Kevin. Saludos desde Cora Cora. Saludos desde Cora Cora. Saludos, Kevin. Juan. Sí. Saludos, William. Eres mi ídolo. Ah, ya. Gracias, Gianfranco. Sí, justo lo que dice José Edward es verdad. Usa demasiada memoria utilizarlo de Simulink de ese pick. Dice, sigue así con William, con esa chispa de William. Gracias. Me dice, mi profe y mi grupo son tus fans. Saludos a Decime. Por acaso no lo voy a leer porque la otra vez leí así casi. Y el profe no era broma, porque la otra vez me dijeron, salúdame a mi prima y a Decime, saludos. Y al profe Colit, ok, saludos. Estoy acá, dice Gary. Hola Gary, ¿qué tal? Saludos desde España. Hola amigo, si pudiera dar consejos a los estudiantes de electrónica, ¿qué nos dirías? Qué difícil. Eh, ¿Qué te diría? Lo que te voy a enseñar, bueno, desde mi punto de vista, justo por acá tengo amigos de la universidad, no fui digamos, alumno más sobresaliente, ya, la verdad, pero, y es más, había momentos que a mí, por ejemplo, algunos temas que no me gustaban, ¿no? Y mis amigos saben acá que máquinas eléctricas no eran uno de mis temas favoritos, ¿no? Entonces, y telecomunicaciones tampoco me gusta. Entonces, pero programación sí me llamaba la atención, me gustaba un poco la programación, de hacer diferentes cositas. Sí me gustaba eso. Entonces, lo que hice o mi consejo es que tal vez en la carrera te pueden enseñar muchas especialidades, muchos temas. Pero lo principal es que tú busques algo que te guste, algo que te sientas bien, algo que te digas, oye, esto me parece genial, quiero lograrlo, así que de repente puede ser que no encuentres o no lo estén desarrollando mucho en tu universidad, pero tú busca maneras de cómo hacerlo, ser autodidacta, ser perseverante, tener mucha paciencia, porque sobre todo en electrónica necesitas bastante paciencia cuando quieres armar algún circuito, cuando quieres hacer simulaciones, cuando quieres hacer programaciones, siempre hay algo que no sale, puede ser un punto y coma, puede ser un cable, puede ser cosas chiquitas, pero esas cosas pequeñas que tal vez ahorita te pueden frustrar y todo lo demás, después de un tiempo te ayudan a ver otro panorama. Y cuando llegas al campo, es como que, ya, entonces comienzo por acá haciendo este descarte. Ok, no era eso. Entonces lo de acá, entonces lo de acá, lo de acá. Entonces, con esas cosas que te pueden pasar, al tener paciencia y saber cómo manejar un poco la frustración, es como puedes desarrollar mejores proyectos para ti. ¿Cuál fue el costo total del proyecto? El costo total, como 250 soles. Estamos hablando menos de $100, $80. La pregunta, ¿has hecho proyectos en lenguaje C? En lenguaje C he hecho varios, en microC. Perdón, en MPLAB. El saludo para el grupo un saludo para el grupo del profe Koblitz. ¿Qué es el profe Koblitz? ¿Qué clase de proyecto? Soy uno de esos 25 en tus videos, saludos. Saludo a Eduardo Rubén Vázquez.
¿Cuál fue la ganancia que decidiste? ¿Cuál fue la ganancia que decidiste para el INA 128? Al final fue una ganancia de 241. Dice. Ah, mira, son varios de México. Hola, Ivonne. Excelente conferencia, gracias. Dice, el profe Coblit. Pueden decir, no sé, hay una manera de Instagram, algo, mandarle una foto del profe Coblit, o alguien me puede comunicar para mandarle saludos al profe Coblit. No sé quién es, pero dice que a varias personas le he dicho que esté en mi conferencia, así que gracias, profe Coblit. Sí, mi canal de YouTube acá dice es Wells, como no sé si se puede ver. Así es, W-E-L-S. Buscan Wells o Wells.theory, así como la teoría, como el Big Bang Theory, igualito. ¿Cómo elegiste el tema de tesis? ¿Te lo asignaron? ¿A seguir en la línea de tu tesis y realizar mejores aplicaciones utilizando filtros? ¿Cómo elegí el tema de tesis? Yo tenía un tema de que era también un poco con biomédica, pero lo malo que me iba a tomar demasiado, me iba a costar demasiado hacer la validación de ese tema o de esa idea que tenía que ver un poco con hormonas. Entonces, lo descarté y luego apareció la idea, me comentaron, ¿no? ¿Qué te parece la idea de, justo mi asesor me comentó, de hacer esta tarjeta, ¿no? Y lo vi como que, me gusta un poco la educación, me gusta programación, dije, sí, claro, ¿por qué no? Y es así como comienzo. Y yo al final sí lo decidí yo. Pienso seguir la línea de mi tesis, que es biomédica. No, pero sí me gustaría sistemas embebidos, eso sí. Pero sí, filtros digitales sí me gustaría trabajar. Igual creo que con sistemas embebidos puedes ir a biomédica o control o cualquier cosa. ¿Qué más? Dice Gary. Bueno, a ver, podría decirlo. Mira, parece que el profe Coblit está poniendo nota, Juan. Podría decir que el profe Coblit le ponga 10 a a los de la especialidad. ¿De qué país es el profe Cowley? Dicen que de México. Por ahí, de hecho, podemos establecer quizás por ahí un nexo para poder hablar de repente Claro, comunicarnos con el profe Coblit, directo. mandarle saludos. Dile gracias por recomendarme. Verónica, ¿qué es esa palabra? No quiero, por si acaso no, no quiero decir que gracias a tus videos aprobamos el profe Coblit. Gracias a mis videos aprobaron, dice. Es un profe de Politécnico en México. Ya, genial, mándale saludos del Politécnico de México. Dile que lo mandan acá saludos desde Lima, Perú. ¿Eres de ingeniería electrónica? Exacto. Maestría de microcontroladores. Mira, qué genial. Ya, toda la clase del profe Coblit está acá, creo. Saludos al profe Coblit, a todos los que están acá, gracias al profe Coblit. Saludos, Francisco, saludos. ¿Qué más? No sé, Juan. Ya, entonces esto. eh, si ya no hay más preguntas relacionadas al tema, no sé si ya se da por finalizada. En el caso quieres esto argumentar algo más, Wells, de repente. Sí, bueno, en realidad, como dije, los tips son, creo que lo más importante es tener paciencia. Creo que con eso me va a acompañar todo porque hubo muchos momentos que me frustraba el que no me salga muchos circuitos digitales. Me frustraba muchas cosas, pero creo que tener paciencia y perseverar en lo que te gusta, en lo que quieras hacer, especializarte, creo que te va a llevar a muchas cosas. Y sobre 4550, también quiero comentarles un poco, que es un grupo de investigación que hemos formado en la universidad con varios chicos, ya somos 10, está ahí Francisco, Víctor, Alexa, Ale, Edwin, Willy, Cristian, Luis, Diego, Eddie, espero no olvidarme de nadie, y genial, y bueno, estamos haciendo unos proyectos nosotros ahorita con mucho que tiene que ver con sistemas embebidos, estamos haciendo una revista que se me ocurrió una idea hacer una revista de tecnología, correr videos también. Y recién estamos comenzando con 4550, queremos llevarlo, hacerlo mucho más grande, pero
sí nos está tomando un poco más de tiempo porque queremos de cierta manera establecer ciertas bases, ¿no? Hacer ciertas cosas y ahí vamos con los chicos haciendo varias cosas interesantes, varios proyectos y bueno, va a tomar tal vez un poquito más de tiempo, pero sí, va a salir algo genial y lo voy a compartir obviamente en mi canal, en las redes sociales de 4550 y en mi canal, en todos lados. En la IEEE también lo vamos a compartir, De hecho. de hecho, lo enganché ya. Ya, genial. Gracias, Williams. Gracias. Gianfranco Tamachiro dice 4550, ¿puedo ser partícipe? Claro que sí, pero ahorita no estamos convocatorias porque, como te dije, estamos viendo las bases. Dame un tiempo. Sí un día voy a lanzar las convocatorias para ver más cosas. Es que si somos más, es como que, ¿cómo hacemos bien el proyecto? ¿No? Y puede salir algo mal. Entonces, como te puedes llevar una, una mala impresión sobre 4550, que no es lo que quiero que aprendas con 4550. Y sí, acá tengo tarjetas de DSP que quiero sortear también. No, mentira, es de broma. Bueno, Juan. Al final, Genial, ¿cuántos Wells. fuimos? Bueno, ahorita estamos en 119. Igual sí hemos llegado a lo esperado, incluso hemos pasado. Entonces, en este caso, agradecerte, Wells, por todo el conocimiento que nos has compartido. De hecho, ha sido muy bien explicado de tu parte, todo lo que has mencionado. Y bueno, esto comprendemos, ¿no? Todos que es complejo, pero sobre todo es el esfuerzo y dedicación que tú le puedas dedicar a algo que te apasione. Y de hecho es fundamental siempre con qué herramientas tú cuentas para poder desarrollar el mismo. Entonces, por ahí han habido todos estos tips para hacer posible el desarrollo de este proyecto. Entonces, de hecho que tiene esto predisposición, ¿no? Para hacerse muchas más cosas con él. Por lo tanto, Wells, de hecho, es una persona muy enfocada en la parte de educación y él comparte lo que hace y por ello también se le agradece bastante. De esta forma, a nombre de IEEE Student Branch y de MBS, te damos las gracias, Wells, y esperamos verte pronto de nuevo por nuestras transmisiones y a seguir así de esa forma, con ese espíritu, con ese carisma de poder compartir los conocimientos. En ese caso, damos por concluida la transmisión. Estén atentos a las redes sociales de IEEE, de 4550, de Wells, y por ahí iremos compartiendo muchas más cosas. Este año pensamos trabajar varios enfoques y para los que son estudiantes de la UTP, les invitamos a visitar las páginas que pronto se va a hacer convocatorias y este año justamente se va a trabajar bastantes enfoques de proyectos. Por lo tanto, se agradece nuevamente y bueno, esperamos que todos estén bien en casa, al igual que sus familiares, y acatemos las medidas impuestas por el gobierno, las cuales favorecerán en el control y mitigación del problema del coronavirus. Muchas gracias a todos y damos por finalizado. Gracias, Wells. Gracias, chicos. Estamos bien. Lávense las manos. Síganme en Wells. Chao, chao. Gracias. Nos vemos, Wells. Cuídate. Chao.